Muy buenos días, amados amigos. Es un privilegio, una vez más, estar junto a cada uno de ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Es una oportunidad que Dios nos concede para poder prepararnos para la eternidad. Hoy estamos aquí porque Dios quiere hablarnos y quiere transformarnos. Hoy en día, mantenerse firme parece cada vez más difícil. Hoy, el mundo no siempre nos pide que dejemos de creer, pero sí que dejemos de obedecer. Y es precisamente en ese escenario donde surge una pregunta inevitable. ¿Qué harías tú cuando obedecer a Dios te cuesta todo? Se acerca un tiempo donde la adoración dejará de ser un concepto y se convertirá en una prueba. No será suficiente decir, yo creo en Dios, porque la crisis final no confrontará solamente tu fe, sino que confrontará tu lealtad. Porque hubieron 3 jóvenes que enfrentaron el sistema más poderoso de su tiempo, no con armas, no con influencia, sino con algo mucho más fuerte, una fe inquebrantable. Abre hoy tu mente, querido amigo, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te hable, porque lo que estás a punto de escuchar puede definir firmeza en los días finales. Hoy vamos a desarrollar un estudio muy importante, aunque no, seguimos fieles. El texto lo encontramos en el libro de Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se acerca un tiempo donde la verdadera adoración será probada. No será solo lo que crees, sino a quien decides obedecer. En la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, encontramos un ensayo exacto del conflicto final. Un sistema de adoración impuesto, una autoridad humana exigiendo obediencia y una amenaza de muerte. Y 3 jóvenes que decidieron mantenerse firmes, aunque les costara la vida. Sus nombres originales en hebreo de estos 3 jóvenes estaban centrados en un Dios verdadero. Ananías significaba Jehová es misericordioso. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Todos tienen una referencia directa con Dios. Su identidad estaba ligada con su fe. Pero los nombres que les pusieron en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, buscaba cambiar la identidad espiritual. A Ananías se le puso Sadrach, a Misael, Mesach, a Abednego. ¿Qué significaban? Sadrach posiblemente significaba iluminado por el dios Sol. Mesach, ¿quién es como Aku, que era un dios babilónico? Y Abednego, siervo de Nebo, también un dios babilónico. Ahora sus nombres honraban a dioses paganos. Misael, Ananías y Azarías, nombres que tal vez el mundo intentó borrar cambiándolos, pero cuya identidad en Dios nunca pudo ser alterada. Jóvenes que lejos de su hogar, rodeados de presión, amenazados con la muerte, y aún así permanecieron firmes. La historia de estos 3 jóvenes no es un relato aislado, es una profecía viviente, un sistema que impone adoración, una autoridad que exige obediencia absoluta, una amenaza real de muerte y un pequeño grupo que decide ser fiel sin importarles el costo. En Profetas y Reyes, en la página 375, nos dice: la prueba a la que fue sometida la fidelidad de los hebreos en la llanura de Dura fue semejante a la que tendrán que soportar los fieles en los últimos días. Esto no es una historia antigua, es el ensayo general al conflicto final. Ellos no sabían si Dios los libraría, pero sí sabían que jamás lo negarían. Fue impuesta una adoración falsa. En Daniel 3:1
El rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Asimismo, ordenó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, deberían postrarse y adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Inmediatamente el que incumplía esta ordenanza sería echado al horno de fuego ardiente. Teniendo en consideración que un codo representa 45 centímetros, podríamos decir que la estatua medía aproximadamente 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho. 27 metros es casi la altura de un edificio de 9 pisos. La orden era opcional, era una obligación. Y la historia se repetirá. En el libro de Apocalipsis 13:15 nos habla de una imagen y una adoración forzada, un sistema religioso, una adoración falsa y una imposición global. La verdadera crisis final será una crisis de adoración. Eso nos dice Eventos de los Últimos Días. La presión de la mayoría era grande. Todos los pueblos se postraron, nos dice Daniel 3:7. El sonido de la música no solo era señal, era presión emocional, cultural y social. Todos se inclinaron, gobernantes, jueces, líderes, todos cedieron. Solo 3 permanecieron en pie. En el conflicto de los siglos, la página 651 nos dice: el hecho de que la gran mayoría se incline ante el error no convierte el error en verdad. Hubo una decisión sin negociación. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor diciéndole que no era necesario que respondieran sobre ese asunto. No dudaron, no negociaron, no pidieron tiempo, ya habían decidido. Porque la decisión no se tomó en los momentos críticos, sino se tomó antes. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 412, nos dice: en el tiempo de prueba no se podrá formar el carácter, entonces es cuando se manifestará. Queridos amigos, la crisis no crea convicciones, simplemente las revela. Y aquí viene: y si no, es una fe inquebrantable. En Daniel 3, 17 al 18 vemos que ellos le dicen con certeza al rey: nuestro Dios nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este es el punto más alto del relato. ¡Qué maravillosa confianza en Dios! Ellos dicen: Dios puede librarnos, puede salvarnos, pero si no lo hace, seguiremos siendo fieles. Reconocen el poder absoluto de Dios, no dudan de su capacidad, saben que Él es el soberano sobre el fuego, sobre la vida y sobre los reyes. Y si no, aquí está la profundidad. Su fe no dependía de un resultado. No estaban negociando con Dios, no le decían: te serviremos si nos salvas. Ellos dicen: aunque no entendamos tu decisión, seguiremos siendo fieles. Esta es una fe madura, esta es la fe que depende no de resultados. Una vez en el horno de fuego, entonces, dice Nabucodonosor, se llenó de ira y demudó su aspecto, cambió su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército que los atasen para que fueran echados al horno de fuego. Fueron lanzados al horno por obedecer a Dios, no por ceder, por mantenerse firmes. Ser fieles no los libró del fuego, los llevó al fuego. Y aunque no describe el detalle, el contexto histórico, nosotros podemos ver de que era un horno grande, tipo un horno de fundición. Tenía una abertura superior lateral para arrojar a las personas. Tenía una puerta inferior para alimentar el fuego y podía alcanzar temperaturas extremadamente altas. La Biblia nos dice que fue calentado 7 veces más, es decir, al máximo posible. Un horno de fundición
antiguo podía alcanzar entre 900 grados centígrados a 1200 grados centígrados, y con ese calor el metal se derrite, la ropa se quema instantáneamente y el cuerpo humano no resiste. De hecho, el texto nos dice que los soldados que los arrojaron murieron por el calor. Dios no siempre libra a sus siervos de la prueba, pero sí los sostiene en medio de ella. Dios está en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor, nos dice en Daniel 3, 24-25, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, rey. Y él dijo: he aquí veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Este momento es uno de los más poderosos. Dios no llega antes del horno, se manifiesta dentro del horno. En toda época, en toda emergencia, Dios tiene un socorro profundo y oportuno para cada uno de sus hijos. El fuego que debía destruirlos se convirtió en un escenario de revelación divina. El término se espantó quiere decir que quedó aturdido, alarmado, sacudido emocionalmente. El levantarse rápidamente no era algo común en los reyes. Era algo impulsivo que demostraba su asombro. El rey quedó atónito al ver que los hombres que había echado al horno caminaban libres en medio del fuego y que un cuarto personaje tenía una forma divina. Hay un testimonio que impactó al mundo de ese entonces e impacta a nosotros. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró del fuego. El rey reconoció: bendito sea Dios de la mesa de estos jóvenes hebreos. Fue el medio de dar a conocer el nombre de Dios a toda la tierra de Babilonia. En Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo final será identificado por 3 cosas: obediencia, fe y perseverancia bajo presión. No olvidemos que la adoración verdadera no se negocia. La mayoría no define la verdad. La fe verdadera dice: aunque no, seguimos fieles. Dios está presente en medio de la prueba. Hoy no estás frente a un horno literal, pero sí estás frente a decisiones que tomas diariamente. Hoy no hay una estatua frente a ti, pero sí decisiones que revelan a quién adoras. No hay un horno visible, pero hay pruebas silenciosas todos los días. Y lo pequeño define lo grande. Dios no busca multitudes, busca fidelidad. Hoy el cielo pregunta: ¿quién estará de pie cuando todos se inclinen? ¿Quién será fiel aunque no vea el milagro? ¿Quién dirá: aunque no, seguiré fiel? Llegará un día cuando la música vuelva a sonar, cuando el mundo entero se incline, cuando la presión sea insoportable, cuando la fidelidad tenga precio. Y en ese momento no importará cuánto sabes, sino a quién perteneces. Tal vez Dios no apague el horno, tal vez Dios no cambie la sentencia, tal vez no evite la prueba, pero hay algo que sí hará: caminará contigo en medio del fuego. Y cuando todo termine, el mundo no recordará el tamaño de la imagen, el tamaño del horno, recordará la grandeza del Dios que estuvo contigo dentro de él. No olvides, la verdadera fe no depende de lo que Dios haga, sino de quién es Dios. Amén.